El Japón de finales de los años 90 y principios del nuevo milenio era una sombra de la potencia económica que había asombrado al mundo. La vibrante energía de los años 80, una era de innovación desenfrenada y prosperidad casi mítica, se había desvanecido, dando paso a un periodo de estancamiento y melancolía, conocido como la década perdida. Esta no era una crisis abrupta y violenta, sino un lento y agónico declive que se filtraba en cada aspecto de la vida japonesa, una niebla densa que parecía no tener fin. Para comprender la atmósfera en la que una yegua perdedora se convertiría en un faro de esperanza para todo un país, es crucial visualizar la realidad de aquellos años. La burbuja especulativa, tanto inmobiliaria como bursátil, había estallado a principios de la década de 1990. El índice Nikkei del 225 había alcanzado un pico histórico de casi 39.000 puntos en 1989, pero se desplomó y luchaba apenas en 1998 con alcanzar los 15.000 puntos. Es aquí cuando una pequeña yegua castaña daba sus primeros pasos en una pista de carreras provincial. Para que se den una idea rápida de qué tan jodido Japón estaba en aquellos años, el crecimiento de los años 80, que indicaba un PBI real que superaba el 4%, había descendido hasta apenas un 1.1%. Hubo años como el 1998 donde incluso llegó a un crecimiento negativo del menos 2%. Era una parálisis económica sin precedentes en la historia japonesa. Solo había registros de esto en la guerra. La tasa de desempleo había alcanzado números históricos. En 1998 alcanzó el 4.1%, una cifra alarmante para los estándares japoneses. Y en el año 2002, cuando la protagonista de este video alcanzaba toda su fama, había alcanzado un 5.4%. Fue tan duro el impacto de esta época para los japoneses que habían historias de hombres asalariados que eran trabajadores, tenían estudios, pero que debido a que las empresas estaban tan mal y no podían pagar sus salarios, los dejaban desempleados. Y debido a la fuerte cultura del orgullo que había en Japón, estas personas se encontraban vagando en las calles y parques para no preocupar a sus familias fingiendo que trabajaban. Este era el Japón que veía correr a Haru Urara, un Japón ansioso, inseguro y profundamente pesimista. La narrativa nacional de éxito y superación se había agotado. La historia de samuráis invencibles y corporaciones que conquistaban el mundo sonaban a hueco. Los jóvenes se enfrentaban a un futuro incierto, creando el término fritter, que se refería a aquellos que saltaban de un trabajo temporal a otro. Era una crisis silenciosa, una de expectativas defraudadas y un futuro que parecía más pequeño que el pasado. En este jardín marchito, donde la lógica del éxito y la eficiencia había fracasado, el pueblo japonés, sin saberlo, estaba buscando un nuevo tipo de héroe, uno que no necesitara ganar para demostrar su valor. En el corazón de la prefectura de Hokkaido, la isla más septentrional y rural de Japón, conocida por sus inviernos severos y sus vastos paisajes, nació el 27 de febrero de 1996 una potranca de color castaño. Su destino, en teoría, no era el anonimato. Por sus venas corría la sangre de la realeza de las carreras. Su padre era Nippo Teiyo, un campeón legendario, ganador de prestigiosas carreras de grado G1, como el Yasuda Kinen y el Mile Champions. Nippo Teiyo era la encarnación del ideal de un caballo, velocidad, poder y un espíritu ganador. De él se esperaba que engendrara una nueva generación de campeones que galoparían hacia la gloria en los hipódromos centrales de Tokio y Kioto. Pero el destino de su hija tomaría un camino radicalmente diferente, un desvío poético, alejado totalmente de la glamour y éxito que le precedió a su padre. Fue bautizada como Haru Urara, un nombre imbuido de una delicadeza belleza japonesa. Haru, que significaba primavera, y Urara, que evocaba una sensación de serenidad. Por eso se traducía como primavera gloriosa o dulce primavera. Sin embargo, su ascendencia no la llevaría a las brillantes luces de la Asociación de Carreras de Japón, el circuito de elite. Haru Urara no era particularmente grande, ni mostraba la explosividad de su padre. Fue considerada en el frío cálculo del negocio de las carreras como una yegua de segunda categoría. Su destino no eran los campos de césped esmeralda donde competían los mejores, sino las pistas de arena de las carreras locales, gestionadas por la Asociación Nacional de Carreras. Para que te des una idea, su padre jugaba la Champions League y Urara tenía que jugar la Carabao Cup, ni siquiera la Premier. Es así como fue enviada al sur, a la prefectura de Kochi, en la isla de Shikoku. El hipódromo de Kochi era en muchos sentidos el anti-GRA. Era una instalación modesta, casi humilde, lejos de los focos mediáticos,
Sus tribunas no se llenaban de multitudes glamurosos, sino de apostadores locales, hombres mayores y trabajadores que buscaban una pequeña emoción en su rutina diaria. Kochi era conocida en el mundo de las carreras como un lugar para caballos que no había logrado triunfar en otros lugares, una especie de última oportunidad antes del retiro. Era un hipódromo de segundas oportunidades y sueños rotos. Correr en Kochi era una admisión tácita de que no se estaba destinado a la grandeza. Y así, la yegua con nombre de promesa primaveral, hija de un titán, comenzó su carrera en el más improbable de los escenarios. Había una ironía casi trágica en ello, la descendencia de un campeón, relegada a una pista provincial, corriendo en el barro y la arena lejos de la gloria. Nadie le prestó atención en un principio, era solo otra yegua castaña en un mar de caballos anónimos, corriendo por premios modestos frente a gradas medias vacías. Pero fue precisamente en ese contraste, en esa cuna de humildad, donde su leyenda comenzaría a germinar, corriendo bajo el cielo de una de las prefecturas más alejadas de Japón. Harurara, la primavera gloriosa, se preparaba para enseñar a una nación en crisis que la belleza y el valor no siempre se encuentra en la línea de meta. La carrera de Harurara comenzaría el 17 de noviembre de 1998 en el hipódromo de Kochi y, como sería la norma, no ganó, terminó en quinto lugar. En su siguiente carrera fue cuarta, luego sexta, luego octava. Las derrotas se acumulaban una tras otra, con una consistencia casi metronómica. No era que siempre fuera la última, a menudo terminaba en la mitad del pelotón. Mostraba suficiente esfuerzo para seguir compitiendo, pero nunca la chispa necesaria para cruzar la meta en primer lugar. Para el año 2003, Harurara había competido docenas de veces y su historial estaba impecablemente desprovisto de victorias. En cualquier otro contexto, un caballo con un récord tan pobre habría sido retirado hace mucho tiempo, o incluso un destino peor. Pero en la economía de las carreras de Kochi, donde los premios eran bajos, el simple hecho de que un caballo pudiera correr y generar un mínimo de ingresos por participación era a veces suficiente para mantenerlo activo. Su entrenador, Daichi Yoshida, y su dueño sentían un afecto genuino por ella. Era una yegua dócil y trabajadora. Correr parecía ser lo que le gustaba. La chispa mediática se encendió de forma modesta, casi anónima. Un periodista deportivo local de Kochi notó la curiosa y creciente racha de derrotas de la yegua. Escribió una pequeña columna, probablemente con un tono de humor y simpatía. La historia fue recogida por periódicos regionales y luego, como una bola de nieve, comenzó a rodear hacia la capital. A mediados de 2003, la historia de la yegua que nunca gana llegó a las cadenas de televisión nacionales en Tokio. El punto de inflexión fue cuando la NHK, la prestigiosa cadena de radiodifusión pública de Japón, dedicó un segmento en uno de sus programas documentales más respetados. La NHK no abordó la historia como una simple curiosidad, le marcó en el contexto socioeconómico del Japón de la década perdida. El documental presentaba a Harurara no como una fracasada, sino como un símbolo de la lucha diaria. Mostraban imágenes de la yegua esforzándose en las pistas, sus músculos tensos, su aliento visible en el aire frío, y la entrelazaban con entrevistas a sus seguidores en Kochi, trabajadores despedidos, pequeños empresarios luchando por mantener su negocio a flote, etc. A partir de ahí, la explosión mediática fue total. Programas de variedades, noticieros matutinos y vespertinos, todos querían un pedazo de la historia. Cadenas como Fuji TV y TV Asahi enviaron equipos a Kochi, transformando al pequeño hipódromo en un centro de atención nacional. Las cámaras ya no solo enfocaban la carrera, sino a la multitud, capturando las caras de los aficionados que gritaban su nombre, con una pasión reservada para los campeones. El fenómeno alcanzó su clímax en marzo de 2004, en un movimiento que solidificó el estatus de Harurara como un ícono nacional. El jockey más famoso y exitoso de Japón, Yutaka Take, anunció que la montaría en su carrera número 106. Take, para que se den una idea, era el Michael Jordan de las carreras de caballos, un ganador nato acostumbrado a montar a los mejores puras sangres del mundo. Que él eligiera montar a la yegua perdedora fue un acto de resonancia simbólica inmensa. La carrera, celebrada el 22 de marzo de 2004, se convirtió en un evento nacional. Más de 13.000 personas abarrotaron el modesto hipódromo de Kochi, una multitud récord que desbordó las instalaciones. Millones más lo vieron en directo por televisión. El ambiente era eléctrico. Cuando Harurara, con su característica capucha, entró en la pista montada por Take, la ovación fue ensordecedora. La nación contuvo el aliento, esperando un milagro. Harurara corrió una de sus mejores carreras, se mantuvo cerca de los líderes durante gran parte, pero en la recta final su sprint se quedó corto, terminó en 10º lugar de 11 competidores. No ganó, pero en la derrota su leyenda se cimentó para siempre. La multitud
no la abucheó, la aclamaron como si hubiera ganado el derby de Japón. Habían venido no solo a ver si podía ganar, sino a bajar su esfuerzo, a ser parte de su historia de lucha. La fiebre de Haru Urara estaba en su apogeo y la yegua de un hipódromo olvidado era ahora la atleta más famosa de todo Japón. El legado de Haru Urara no se mide en trofeos ni en cintas de ganador, sino en números que desafían la lógica del deporte competitivo y un impacto cultural que trasciende las pistas de carreras. Su récord más famoso es, por supuesto, su racha de 113 derrotas y 0 victorias. Es un récord de futilidad tan perfecto que se convierte en una forma de grandeza. En un deporte obsesionado con la velocidad y la victoria, ella creó una nueva categoría de excelencia, la excelencia en la perseverancia. Es cierto que a día de hoy hay otros caballos que han roto su récord. Uno alcanzó las 118 y otro alcanzó las 148. Sin embargo, todo el contexto y ambiente en el que corrió Haru Urara es la que la cimienta como la máxima ídola de la perseverancia. Más allá de la cifra principal, su carrera tiene otros antilogros entre comillas. A lo largo de las 113 carreras acumuló solo 5 segundos puestos y 7 tercer puestos. Esto significa que en el 90% de sus carreras ni siquiera subió al podio. Las ganancias totales de su carrera fueron aproximadamente 1.200.000 yenes, unos $10.000 de la época, una suma minúscula en el mundo de las carreras de caballos, donde los campeones ganan millones en una sola. Estos números fríos y duros son la prueba estadística de su condición de perdedora. Sin embargo, fueron precisamente estos números los que alimentaron su leyenda, tanto así que el impacto cultural de Haru Urara es sin precedentes. El acto más tangible de su impacto fue la transformación de los boletos de las apuestas. Normalmente un boleto perdedor es un pedazo de papel sin valor, un recordatorio de una mala decisión, pero los boletos de apuestas con el nombre de Haru Urara se convirtieron en amuletos de la buena suerte. La gente no apostaba por ella con la expectativa de ganar dinero, apostaban como un acto de solidaridad. Hay anécdotas en foros japoneses donde la gente llevaba estos boletos a entrevistas de trabajo, exámenes o simplemente como un recordatorio para no rendirse. Fue tanto su impacto que el lema acuñado a los boletos era Ataranai, lo que significa no acertar, pero adquirió un segundo significado: no caerse o no ser golpeado, gracias a la perseverancia de Haru Urara. Si tienes curiosidad por saber cuántos boletos se vendieron en la carrera donde Haru Urara fue montada por Yutaka Take, la cifra ascendió a 500 millones de yenes, cerca de 4.5 millones de dólares, en boletos de apuestas para una yegua que corría en una prefectura totalmente alejada, en un hipódromo que se caía a pedazos y que estaba lleno de polvo. Es importante graficar el impacto que tiene esta cifra en el contexto de Haru Urara, pero creo que el logro más grande que consiguió esta yegua es la marca que dejó en la psique japonesa. Haru Urara dejó una marca indeleble porque ofreció una narrativa alternativa al éxito. En una sociedad tan competitiva y orientada a los resultados como la japonesa, ella validó el esfuerzo por encima del resultado e encarnó el concepto de Ganbaru, hacer lo mejor posible, perseverar, pero lo disoció de la necesidad de la victoria. Su historia decía: está bien no ser el número uno, está bien fracasar, lo que importa es seguir levantándose, seguir corriendo tu carrera con todo tu corazón. Se convirtió en un símbolo de resiliencia no solo para los despedidos, sino también para los estudiantes que enfrentaban los infiernos de exámenes y para cualquier persona que se sintiera abrumado por la presión de la vida. Su retiro en 2004 fue una noticia nacional. A diferencia de muchos caballos de carreras de bajo rendimiento cuyo futuro es incierto o incluso trágico, el de Haru Urara estaba asegurado por sus seguidores. Se organizaron campañas de donaciones para garantizarle un retiro pacífico y cómodo. Su historia demostró ser tan perdurable que casi 2 décadas después, el popular juego, al que me he enviciado por cierto, Uma Musume Pretty Derby, donde las yeguas se convierten en waifus, le incluyó como un personaje jugable, personaje al que le tengo muchísimo cariño por cierto, tanto que decidí que fuese el primer personaje al que le voy a dedicar un video. Tengo otro video dedicado tanto a Oguri Cap como a Gold Chip, aunque claro, la existencia de esos videos dependerá de cuánto apoyen a este, por lo que no hace falta que se los diga. Familia, si quieren más videos de Uma Musume, por favor dejen su like, compartan el video y suscríbanse. También déjenme aquí abajo en los comentarios si les gustan estos videos que son como documentales, porque te cuento la historia real del personaje, pero también reflexivos, para seguir manteniendo esta línea. Decidí hacer algo diferente porque tengo muchos videos de versus, quería volver un poco con los análisis y vi que esta era una oportunidad perfecta. O bueno, si no les gusta tanto y prefieren que haga un video por ejemplo de humor, solamente analizando el juego como tal y el gacha, también pueden dejarlo acá abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, yo soy Gantic, espero les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Adiós.